En vista de que el gobierno, en su política de paz total, decidió extender el cese al fuego por 3 meses más con las disidencias de las FARC que representan el ala de Calarcá y de acabar de un tacazo el cese al fuego pactado con el grupo de las disidencias que encabeza Iván Mordisco, contra el que el ministro de Defensa ha declarado una ofensiva total, hemos decidido volver otra vez a publicar un podcast en el que hicimos un viaje profundo al interior de este grupo armado que se autodenomina como el EMC y que hoy está totalmente dividido. Por un lado, un grupo que está liderado por Calarcá y que está sentado con el gobierno, buscando salidas a la paz total. Y por el otro, Iván Mordisco, el antiguo comandante del Frente Primero de las extintas FARC. Él, con sus 400 hombres que en ese momento tenía, decidieron no firmar el acuerdo. Hoy forma parte de un ala de las disidencias que tiene control sobre algunas de las selvas de Colombia, sobre todo la selva de Guainía y de Bichada, pero también una fuerte presencia cada vez mayor en el norte del Cauca y en Jamundí. El gobierno de Gustavo Petro, dentro de su estrategia de la paz total, inició desde abril del 2023 una mesa de negociación con los hombres de Iván Mordisco, que hasta entonces eran reconocidos como una disidencia de las extintas FARC, un grupo que además era integrado en su mayoría, más que por excombatientes de esa extinta guerrilla, por personas dedicadas al tráfico ilegal y a quienes les importaba más tener un control territorial para que sus negocios florecieran que para derrotar por las armas al Estado opresor. Su primer triunfo no fue que se abriera una mesa en el gobierno de Gustavo Petro para dialogar, sino que se le dejara a Mordisco y a sus hombres autodenominarse y presentarse en sociedad, si se puede decir, como el Estado Mayor Central. Un hombre que hacía alusión a una de las unidades de poder neurálgicas que tuvieron las extintas FARC y que fue construido durante los 60 años de lucha armada. Desde ese instante fue evidente la decisión de los hombres de Mordisco de querer mostrarse como las nuevas FARC, a pesar de que en realidad no lo fueran. Según datos de inteligencia militar, los hombres de Iván Mordisco para la fecha de abril del 2023, cuando se iniciaron los diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, contaba con 3.859 hombres, de los cuales 2.428 estaban en armas y 1.431 en redes de apoyo a milicias. De acuerdo con ese informe de inteligencia, las disidencias de Mordisco hacían presencia en 20 departamentos, 147 municipios y 2.845 veredas. Después del Clan del Golfo, fue la organización criminal armada que más creció durante el gobierno de Iván Duque. Como jefe negociador en representación del gobierno de Gustavo Petro fue nombrado Camilo González Pozo, un experimentado investigador del conflicto, quien por muchos años estuvo al frente de Indepaz, una ONG que se enfoca en la preservación de los derechos humanos. El gobierno también nombró a representantes incluso de la oposición uribista, como el excongresista antioqueño Fabio Valencia Cosio, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, quien también tiene a otro alfil
en la mesa de diálogo con el ELN, al presidente de FEDEGAN, José Félix Laforet. Del otro lado, pues no había duda de que quien estaba liderando esa mesa era su jefe máximo, Iván Mordisco, quien había llegado a esa posición luego de la extraña y sorpresiva muerte de Gentil Duarte, tras un ataque a su campamento en el estado de Zulia, en territorio venezolano, en mayo del 2022. Su muerte fue registrada, por ejemplo, por el diario El Tiempo, como una muerte producida por un operativo llevado a cabo por el ejército colombiano, que contó con el apoyo de los Estados Unidos. Uno de los principales jefes de las disidencias de las FARC cayó junto a su pareja en mayo de 2022, bombardeado en su propio cambuche, ubicado en el estado Zulia, fronterizo con Colombia al noroeste de Venezuela. La muerte de Gentil Duarte afectó la de por sí precaria unidad que había en el MC, que para entonces era una amalgama de los hombres de Mordisco, de la zona del Guaviare, Guainía y Bichada, con otras unidades de otras regiones del país. Hay que recordar que Gentil Duarte era un cuadro muy importante de las extintas FARC, a quien muchos periodistas conocimos en La Habana, en las sabanas del Yarí, que estaba además dispuesto a firmar el acuerdo, el que fue enviado por el secretariado antes de que se firmara el acuerdo de La Habana para que sofocara lo que en ese momento ya se sabía estaba sucediendo en el frente primero del Bichada, al mando de Mordisco. 400 hombres que no le iban a jugar a la paz. Gentil Duarte fue hasta el Baupés con la misión de sofocar esa disidencia y en lugar de sofocarla decidió liderarla hasta abril del 2022, cuando murió en un ataque que hasta hoy sigue siendo motivo de discusión sobre quién fue realmente el que lo hizo. Si lo hizo el ejército con ayuda de inteligencia de otros países o si se hizo a través de mercenarios o de otros grupos armados. Durante este año de negociaciones con el MC ha pasado de todo. A pesar de que en un inicio fue uno de los primeros grupos armados que decidió abandonar el secuestro y que lo hizo incluso antes del ELN, ha sido también el grupo armado que más ha combatido al ejército. A pesar de que se firmó un cese al fuego el 16 de octubre del 2023, un cese al fuego que se firmó por 3 meses y que se extendió hasta el 16 de enero de este año. Ese acuerdo de cese al fuego bilateral supuso también la suspensión de operaciones militares ofensivas y de los operativos policiales, óiganme bien, en contra del grupo armado al margen de la ley. Es decir, que ni el ejército ni la policía podía desarrollar acciones en contra del MC. Este cese al fuego sobrevivió incluso a la crisis en el Cañón del Micay, un lugar considerado como la retaguardia de Mordisco y que es muy preciado por los grupos ilegales porque allí se cultivan alrededor de 15.000 hectáreas de coca. A finales de agosto del año pasado, el presidente decidió movilizar al ejército para retomar el control del Cañón del Micay en manos del MC. El EMC en el Cauca está en pleno frenesí bélico, porque sabe que está perdiendo su fuente de dinero. El ejército avanza sin parar en el Valle del Micay, donde se concentra el 75% de la hoja de coca en el Cauca. Gustavo Petro, 24 de septiembre de 2023. Ese acto produjo la primera suspensión unilateral de los diálogos de paz.
Pero, sin embargo, después los espíritus se calmaron. Pero la luna de miel duró poco, porque el 17 de marzo de este año, del 2024, el propio Gustavo Petro anunció que el Estado había decidido suspender parcialmente el cese al fuego, sobre todo en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La suspensión se produjo luego de que en medio del proceso de paz, el MC decidió atacar a fuego en Toribío, Cauca, a la minga indígena, que había salido de Cali rumbo a su territorio. Un ataque que cobró la vida de una de las lideresas más importantes, Carmelina Yule Paví. La líder indígena fue asesinada en medio de una acción criminal por parte de disidencias de las FARC. Esta guerrilla pretendía llevarse a un menor de edad para las filas de esta organización en el Cauca. 27 violaciones al cese ha realizado esta guerrilla en solo ese departamento del país. En medio de este tira y afloje con el gobierno de Gustavo Petro, se produjo una división que ya se avisoraba dentro del MC. Esa decisión quedó muy clara cuando el gobierno y los negociadores pidieron una reunión de emergencia tras lo sucedido en el Cauca, y a la cita no llegaron todos los representantes de las diferentes unidades que estaban en la mesa en representación del MC. Y fue evidente que los grandes ausentes fueron los delegados de Cauca y Arauca, hecho que puso al descubierto pues las profundas divisiones que había dentro de las disidencias de Mordisco, hasta tal punto de que el propio Mordisco, en un comunicado posterior, dijo que su bloque ya no estaba en la mesa. A la cita sí llegó Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarca Córdoba, y que hasta ese momento era un hombre pues reconocido por ser cercano a Mordisco, pero ya no lo era, porque junto con Andrei Avendaño, que es el hombre fuerte del Catatumbo, y representantes de la estructura Carolina Ramírez, que opera en Putumayo, que forma parte también del MC, fueron los únicos que atendieron el llamado del gobierno y dijeron estar dispuestos a seguir las negociaciones. Esto fue bien definido antes de comenzar, fue bien definido. Vamos a ir a la mesa porque nos compete, es un deber hacerlo, que somos políticos militares. Y definimos bien, ir a la mesa para ver qué, pues poner nuestras ideas. Aunque es cierto que hay un bloque de los miembros del MC que quieren seguir negociando, el otro, el que no quiere, está haciendo la guerra. Nada de coger prisioneros, todo y de puta le mochan la cabeza. Como lo dice el último informe de la Fundación CORE, que dirige el periodista Kyle Johnson, con la salida de Iván Mordisco de la mesa de diálogos, queda claro que hay una fuerte división interna en las disidencias del MC y que si bien la negociación puede seguir, esta va a hacerse con menos de la mitad de las unidades del MC. Pero más allá de que se esté ya reduciendo tanto la mesa de negociación con el MC, lo importante es saber qué es el MC, en qué consiste y por qué el exmiembro del secretariado de las FARC, Pastor Alape, firmante de la paz, definió aquí en a fondo al MC no como una guerrilla, sino como un grupo armado defensor del statu quo. Todos esos sectores son fundamentalmente con una visión de derecha. Entonces uno ve ahí que este grupo puede estar siendo instrumentalizado en esa misma dirección, es decir, entran al proceso de paz, pero empiezan a deslegitimarlo ellos para deslegitimar la acción de gobierno. Pero pastor, lo que usted está diciendo es que las disidencias de Mordisco son en realidad una guerrilla de derecha. No estoy afirmando que sea una guerrilla de derecha, estoy diciendo que
se vuelve instrumento para intereses de derecha. Kyle Johnson, director académico de la Fundación CORE, que además estudia las transformaciones del conflicto armado, sus actores y sus implicaciones en el país, y que viene trabajando hace más de 15 años en temas del conflicto armado y negociaciones de paz, nos recuerda de dónde vienen las disidencias de las FARC y cómo fue que se fundaron a finales del 2015 y a comienzos del 2016, cuando la extinta guerrilla de las FARC decidía cambiar la historia del país y abandonar las armas y firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pues realmente lo que termina siendo como la base de lo que es hoy en día el MSC surge más que todo en Guaviare, con el primer frente de las FARC, que según ellos mismos dan unas discusiones finales de 2015 y comienzos de 2016, sí, en que se debate enteramente qué es este acuerdo que viene. Ahora, en ese momento no había acuerdo firmado todavía. No. Pero se debate lo que hay en ese acuerdo. Creo que lo desconocían bastante, no sabían muy bien qué estaba ahí, no sabían muy bien qué implicaban y todo eso, pero según ellos debaten el acuerdo y deciden que esto no. Uh-huh. Y el frente primero se divide. Y se divide, creo que la votación oficial fue como en abril 2016, pero en junio 2016 anuncian públicamente que ya no van a firmar ningún acuerdo ni nada así. Y el frente se divide, porque hay algunos que quieren estar unos en el acuerdo. Unos se devuelven. Sí. Exacto, unos se quedan y otros siguen en el, terminando, pues, dejando las armas en Guaviare. Incluso lo interesante es que luego, después de ese anuncio, las FARC desde La Habana encargan a Gentil Duarte, como, él era coordinador del área de Bajo Ariari, entre Meta, Caquetá y Guaviare, le encargan liderar ese primer frente. El tema es que le encargan un poco sabiendo que Gentil tampoco le iba a caminar al acuerdo. O sea, esto no era una gran sorpresa para las FARC en La Habana cuando en diciembre Gentil básicamente dice, yo no voy. Además, Gentil estuvo en el Yari, en la 10ª conferencia y ahí lo sí, vimos. Exacto, ahí las FARC dicen que ya sabían que lo perdieron, digamos. Entonces ya en diciembre de 2016, Gentil y 4 comandantes más, incluido John 40, quizás el comandante financiero más importante de las FARC en el Oriente, sí, los expulsan de las FARC y ellos van y caminan y se unen ahí oficialmente. Cuando todavía no se había firmado el acuerdo, pero ya había un consenso en el Yari, que las FARC iban a dejar las armas y se iban a convertir en un partido político, se conoció la declaración del secretariado de las FARC diciendo que había un frente integrado por 400 hombres que estaba en el Baupés, el frente primero, que no iba a ser parte del acuerdo y que por esa razón sus integrantes quedaban expulsados. Uno de los frentes del bloque oriental de las FARC advierte que no acogerá un eventual acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Comunicado del Frente Primero Armando Ríos de las FARC. El Frente Primero Armando Ríos FARC-EP hemos decidido no desmovilizarnos. Continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo. Sí, las FARC intentaron crear un frente Baupés, de hecho, durante el acuerdo de paz y no les funcionó, pero mantuvieron gente ahí. 400 sí. Hombres, que era. Sí. Incluso el comandante encargado de ese intento de Frente Baupés era un comandante financiero del Frente Primero que termina en la disidencia. Y de hecho es el primer comandante de volarse de la disidencia con plata en Guaviare. O sea, esto desde el comienzo ya sí. Pintaba, ya se veía cómo iba a ser un poco. Porque Mordisco anuncia públicamente, o sea, yo creo que se conoce el comunicado como en julio de 2016. Entonces a Mordisco básicamente dicen, listo, si usted no va a caminar, pues no hace parte de la organización. Y las FARC incluso mandan gente de Meta a Guaviare para tratar de convencer a través de las balas a Mordisco. Y no funciona, obviamente.
Lo que sucede después es que el secretariado manda a su hombre, a Gentil Duarte, a que sofoque esa posible disidencia de 400 hombres liderada por Iván Mordisco, pero para su sorpresa se encuentra con la noticia que Gentil Duarte decide quedarse y liderarla. Sí, se queda con Mordisco y terminan creando más o menos a mediados de 2017, como hacen una reunión con Mordisco, Gentil y de hecho Calarcá ya en este momento, para empezar a decir cómo vamos a organizar esto. Pero aunque estaban juntos como Mordisco, Gentil y unos comandantes más, no estaban organizados. Sí. Entonces más adelante empiezan a organizarse con algunas coordinaciones. Yo creo que era un poco lo que trataban de hacer, porque ¿y ¿quién iba a entonces, ser el jefe? El jefe resulta que es Gentil. Sí, sí, exacto. Era el jefe natural, ¿no es verdad? Sí, ¿Y sí. quién era Gentil? Gentil era un tipo de larga trayectoria en las FARC, en el bloque oriental. Como digo, durante el acuerdo de paz terminó siendo el coordinador del área del Bajo Ariare. Entonces tiene varios frentes bajo su control. El más cercano es el Frente Séptimo, pero también tiene el Frente 27. Hay varios que realmente operan entre el sur de Meta, Guaviare y Caquetá. Pero Gentil también tenía algunos problemas dentro de las FARC. El bloque oriental no confiaba del todo con él. No. Porque, por ejemplo, le entregaron a Emanuel, el famoso hijo de Claro Rojas, creo que... y es que cuando el hijo está con él, bajo su custodia, termina en ICBF, hay todo ese escándalo nacional, porque como así que una familia campesina tenía este hijo. Entonces ya gente como el Mono Jojoy y otros empiezan a desconfiar un poco de él desde hace rato. Entonces nunca sube a donde de pronto otros comandantes lograron, pues él entra en el Estado Mayor Central del bloque, pero se queda ahí, el bloque oriental, pero se queda ahí. Entonces era un tipo que era como importante por la zona que manejaba, pero no era las FARC no lo veían como el gran comandante que creo que Gentil se veía a sí mismo. ¿No? Sí. Desde que las disidencias de Gentil Duarte se conforman como tales, porque rechazan firmar el acuerdo de paz del 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos, empiezan a buscar nuevos socios para ampliar su poder territorial. Van al Cauca, al Pacífico, y tratan de reunirse en varias ocasiones con la Segunda Marquetalia, que es la nueva guerrilla que funda Iván Márquez, luego de que decide irse del acuerdo de paz en agosto de 2019. Pues en general ya, como decía, 2017, 18, como usted dice, ese es el momento en que esas disidencias en el llano empiezan a buscar unir a otras unidades, como en Cauca, Arauca, Antioquia incluso. Gentil era, si podemos simplificar, a nosotros nos gusta decir que Gentil era el cerebro y Mordisco era la fuerza, el músculo. Ajá. Entonces Gentil empieza a hacer esos contactos con esas unidades que vienen apareciendo en distintas partes del país independientemente. En Arauca, por ejemplo, obviamente la cercanía es rápida y reciben plata, armas y personas, pero de Mordisco. Pero Gentil es quien estaba pensando toda esa estrategia. Entonces sí, van reuniendo con los de Antioquia, con los de Arauca. Y en el suroccidente, Gentil termina mandando a un comandante, de hecho que era de Mordisco, digamos de Guaviare, hasta allá para reorganizar las disidencias. Jonier Arenas, creo que era el apellido, su alias. Jonier era comandante en Miraflores, Guaviare, que es en el medio de la nada. Ahí y mucha gente de esa zona todavía se acuerda de él. Pero la tarea de él era reorganizar lo que existía de disidencias entre Cauca, Nariño y Valle, porque era un caos en este momento. Unos grupos aparecían y desaparecían, y después aparecían otros y desaparecían, caos. Organizar y garantizar lealtad de alguna forma con Gentil y Mordisco.
Pero ya, por ejemplo, cuando 2018 Iván Márquez, el Paisa y otros desaparecen de las zonas veredales, ¿cierto? Durante ese tiempo, entre mediados de 2018 y cuando sale el famoso video de la segunda Marquetalia en 2019, Márquez y el Paisa y otros se reúnen con Gentil en Venezuela, en Bolívar, realmente, y pues Márquez plantea, listo, yo volví a la guerra, yo era el jefe, ahora soy el jefe. Y Gentil le dice como, pues de mis unidades no, porque yo seguí derecho. Sí. Además, le culpaban de todos los problemas del acuerdo, o sea, Márquez salió habiendo perdido su autoridad, básicamente. Y Gentil rechaza totalmente eso, y en ese momento llegan a un acuerdo de simplemente no vamos a unirnos. No nos vamos a hacer nada. Pero no nos vamos a hacer nada, exactamente. Ese es el primero. Entonces, pero lo que le da a eso es que ratifica la autoridad de Gentil dentro de este MC, aunque su autoridad era cuestionable, porque solamente podían coordinar. No podían decirle a los de Cauca, que tenían mucha plata ya, tiene que ser leal. Yo soy el comandante vertical, me tiene que seguir sí o sí, porque podían decir lo mismo que Gentil le dijo a Márquez, los de Cauca podían decirle a Gentil. O sea, entonces, sí, tenemos información que hubo una segunda reunión con el mismo fin, de ver qué se podía hacer, y llegó al mismo resultado. E incluso tenemos buena información, tengo que acordarme de la fecha exacta, hubo un intento de Márquez yendo directo con Mordisco, de tratar de traer a Mordisco a la segunda Marquetalia, un poco quitándoselo a Gentil. No funcionó, no funcionó, pero como Mordisco tiene problemas con sus ojos, tiene un ojo que no funciona, sí. Él con cierta frecuencia iba a Venezuela para tratamientos médicos y eso, y ahí sí Márquez aprovecha y trata de convencer a Mordisco que rompa con Gentil y camine con él. Pero no puede. En el país las cosas también cambian, porque en el 2018 sube al poder Iván Duque, un presidente que además representa el no al acuerdo de paz en el plebiscito y que tiene detrás a un partido que es el Centro Democrático con la bandera de que hay que hacer trizas el acuerdo de paz. Una de las primeras decisiones que toma el presidente Iván Duque es romper las relaciones con Venezuela, con el gobierno de Maduro, argumentando, entre otras, que ese gobierno sirve de albergue para la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y la segunda Marquetalia de Iván Márquez. En mayo del 2021, el país conoce la muerte sorpresiva de Santrich, uno de los exguerrilleros firmantes de la paz que se había ido con Iván Márquez, firmante del acuerdo, luego de que sintieron muchos de ellos que no tenían garantías para seguir en ese proceso. Disidencias de Iván Márquez confirmaron la muerte de uno de sus jefes, alias Jesús Santrich. Márquez señala al Estado colombiano del operativo, mientras que los organismos de inteligencia de Colombia manejan otras hipótesis. Este no sería el único golpe que sufrió la segunda Marquetalia. Meses después, en diciembre de ese mismo año, en el 2021, se produce otro ataque contra otro campamento en el que mueren el Paisa, el jefe de la Teófilo Forero, la columna móvil más demoledora que tuvo las FARC, y Romaña, otro jefe guerrillero de las FARC. Como lo afirma Kyle Johnson, la posibilidad de que estas dos operaciones militares contra la segunda Marquetalia hubiesen estado alentadas con inteligencia de los hombres de Gentil Duarte, pues no se descarta. Sí, eso es uno de los temas. Venezuela empieza a cambiar porque ya no es como el lugar tan seguro que para la segunda Marquetalia por lo menos. Entonces Santrich muere creo que en mayo de 2021. Sí. No está claro incluso hoy en día quién está detrás de eso. Hay mucho debate, algunos que afirman que fue incluso Fuerza Pública Colombiana, hay otros que afirman que fue el MC.
Hay otros que afirman, muy pocos, que era un tema interno entre la Segunda y Fuerzas de Seguridad de Venezuela. Digamos, no está muy claro, pero esa es la primera muerte de alguien importante de la Segunda Marca Italia en Venezuela. Pero ya en diciembre de 2021 es cuando matan tanto al país como a Rumania, sí, básicamente en una semana. Y ahí sí está claro que el MC está detrás de esas muertes. Gentil en algún momento, entre lo de Santrich y lo del Paisa de Rumania, pone la orden de matar a los jefes más grandes de la Segunda Marca Italia. O sea, esto es algo que él decide. ¿Por qué? Nosotros creemos que está vinculado con ese intento de Márquez de traer a Mordisco, de quitarle Mordisco, pero no estamos de todo seguros. Pero es un poco la temporalidad da y después es una cosa que en el mundo de estos grupos da para castigar con la muerte, digamos. Entonces él encarga a sus frentes en Arauco y Casanare, que también operan en este momento en Apure, de esos asesinatos. Que hacen esos frentes, van y buscan unos mercenarios, contratan mercenarios, dentro de los cuales hay norteamericanos, hay ex militares colombianos, algunos afirman que había militares activos colombianos, no estoy seguro de eso, pero tenemos un grupo de puros mercenarios, gente que mata por plata, punto. Y tienen sus conexiones con inteligencia, sus conexiones en términos de no que hacen parte, pero pues es una fuente de información, ¿no? Claro. Normal. Y los contratan y los acompañan a campamentos de la Segunda Marca Italia en Apure y matan al Paisa y a Rumania. Entonces ya se empieza a ver como un poco que esta gente en Casanare y Arauca, incluso parte de la confrontación hoy en día, el ELN argumenta, y muchas personas argumentan que esos ahí son paramilitares porque se alían con el Estado para matar a los de la Segunda Marca Italia. Y no es del todo falso así. O sea, contratan a mercenarios extranjeros y colombianos para llevar a cabo esas operaciones con pura plata. Pura plata. Entonces, eso de perder al Paisa realmente quería decir que para la Segunda Marca Italia, gente como Márquez y eso, en su visión, perdieron el Pato, que es una zona súper importante en la historia de las FARC. Luego logran reconstruir, pero en el momento es un golpe durísimo. O sea, imagínense, del video de 2019, en 6 meses pierden a 3 de los mandos más importantes de ese video. Y entonces, claro, esto pasa en 2021 y resulta que en el 2022, en mayo del 2022, se conoce la noticia de que Gentil Duarte, en Apure, también en Venezuela, no sé si es en Apure, pero en Venezuela, muere, víctima de un atentado. Sí, exacto. Entonces ahí sí, esa muerte empieza a generar muchas preguntas alrededor de... ¿Quién lo mata? Pues yo creo que lo más probable, la Segunda Marca Italia, probablemente en alianza con gente que sabía dónde iba a estar y todo eso. Porque Gentil muere en un campamento de John Mechas, que era un comandante, sigue siendo un comandante muy importante de lo que es el MC, el famoso detrás del ataque contra Duque, figura muy pública de la disidencia en Catatumbo. Sí. Gentil está en un campamento durmiendo en el mismo campamento que John Mechas, pero genera muchas dudas porque uno, en el atentado muere Gentil, pero John Mechas no. Sí. 2, logran un atentado en un campamento que debe tener un anillo de seguridad muy grande, en un lugar muy seguro para el MC. Entonces, ¿cómo infiltran ese campamento? Es una gran pregunta. ¿Y cómo infiltran solo para matar a Gentil? O sea, uno pensaría que si es una guerra abierta, buscarían a Gentil, matar a Gentil y John Mechas al tiempo. Lo que usted está diciendo es que también las propias disidencias pudieron haber contribuido con inteligencia en ese operativo que terminó con la muerte de su jefe, Gentil Duarte. Pues eso es una de las hipótesis. No sé si es así, pero por lo menos en términos de la información que es utilizada para llevar a cabo ese asesinato de Gentil,
sería difícil que no hubiera infiltración de algún tipo. Sí. Muy difícil. Bueno, y entonces matan a Gentil y automáticamente queda como líder Mordisco. Sí. ¿Quién era Mordisco? Mordisco era un tipo que se unió a las FARC en los 90, muy joven, que realmente siempre operaba en el bloque oriental, nunca subía a una posición de poder muy alta, sí. Salvo en 2014. O sea, ya las FARC están por dejar las armas en 2016. En 2014, Mordisco sube a ser jefe del primer frente. Tipo joven, algunos dicen que era muy estudioso con lo político, otros dicen que era más un militar financiero en esa zona del país, pero realmente no tenía mucha autoridad. No era un tipo que mandaba en ese sentido. Entonces Mordisco llega al poder sin mucha experiencia de mandar, la mayoría de su experiencia de mandar es en la disidencia. Sí, claro. Entonces, y había muchos problemas internos. Entonces, llega al poder de la disidencia y quiere cambiar un poco cómo se manejan las cosas frente a cómo lo hacía Gentil. Entonces, Gentil coordinaba mucho y negociaba mucho. Mordisco quiere ser el jefe. Mordisco quiere ser el que manda, pero la realidad es un poco más difícil que eso, porque como decía, es muy difícil decirles a los de Cauca qué hacer así directamente, porque le dicen, pues si es así me voy, yo independiente solo estoy bien. Le pueden decir a Mordisco, entonces trata de cambiar la cosa, pero no lo logra del todo. Las disidencias de Mordisco desde un inicio quisieron reemplazar en el imaginario nacional a las extintas FARC, con la tesis de que ellas eran las nuevas FARC, para demostrar que en el fondo había sido un fracaso el acuerdo del 2016. Sin embargo, desde su fundación, el MC actuó muy distinto a como las extintas FARC impusieron su gobierno autoritario, en esas regiones y en esos territorios, sobre todo en donde fue muy importante el bloque oriental. A diferencia de las extintas FARC, que en los últimos 30 años decidieron preservar las selvas e impusieron un código muy fuerte de medio ambiente que debían cumplir todos los pobladores que estuvieran en las zonas bajo su control. Los hombres de Mordisco hicieron todo lo contrario, porque fueron los primeros en impulsar la ampliación de la frontera agrícola en la selva y deforestaron la Amazonía a unos niveles impresionantes durante los 4 años del gobierno de Iván Duque. Según los datos de InfoAmazonía, entre el 2001 y el 2020, la Amazonía perdió más de 54.2 millones de hectáreas, lo que corresponde al tamaño de Francia. Aquí Carl Johnson nos explica cómo se cambió el manejo del medio ambiente por parte del MC en las zonas donde anteriormente se imponía el código del medio ambiente que había planteado las extintas FARC. Por ejemplo, con el tema de la deforestación, por ejemplo, lo que vemos nosotros hay alianzas con políticos locales. Pero realmente cuando Gentil y Iván están en esa zona, Iván Mordisco, están en esa zona juntos, las reglas frente a la deforestación se vuelven muy permisivas. Muy permisivas. Cambian totalmente. Las FARC antes lo restringían mucho porque tienen miedo a bombardeos. Sí. Entonces decían, si talan, yo tengo menos lugares para esconderme para que el Estado no me bombardee. Estos no les preocupa eso. Entonces Gentil y Mordisco empiezan básicamente a decir, quien llegue y quien me pague, está bien. Que tumbe monte. Y empezamos a ver un aumento drástico en la deforestación entre sur de Meta y Guaviare y Caquetá. Exactamente. Esa permisividad también termina en acuerdos con algunos políticos que no voy a nombrar, pero terminan interesados o ya estaban interesados en expandir sus tierras. Entonces van, negocian y pagan. Y entra gente desde afuera que hacían lo mismo.
Hay un caso muy conocido de una persona que llegó desde afuera a Calamar, en Guaviare, y tumbó toda una vereda. Más de 1.000 hectáreas en una sola finca. En una zona bajo control total en ese momento de Iván Mordisco. En medio de estas circunstancias llega al poder Gustavo Petro, con el marco de la paz total, y se encuentra con un MC que a primera vista parece muy unido, pero que en realidad es un grupo que no tiene una unidad de mando y que tiene un serio problema de liderazgo. Aquí Kyle Johnson explica cómo el MC nunca fue el MC, y más bien explica cómo es que todas sus unidades, que son muchas, andan por su lado y no responden a ninguna jerarquía. En ese tiempo que hablamos con las muertes del segundo Marquetal y eso, venían ya recogiendo a distintas unidades en el país y empiezan a hacer los primeros intentos, finales de presidencia de Duque, primeros intentos de organizarse más a nivel más alto, de tomar decisiones, ciertas decisiones colectivas y eso, pero realmente no lo logran, no lo hacen. Entonces lo que tenemos realmente es un poco, en ese momento se podía decir, ni siquiera una federación, porque una federación implica que hay decisiones que se toman de alto nivel. Claro. Y aquí no había decisiones tomadas de alto nivel, había mucha autonomía para cada de sus unidades que decían que sí tenían su jerarquía, que seguían a Gentil, pero cuando uno iba a los distintos lugares donde operaban no se veía esa relación tan clara. Uh-huh. Es más, escuchábamos mucho en Cauca, Nariño, Guaviare y otros Caquetá, otras partes que cuando está el comandante A, las reglas son A. Uh-huh. Cuando llega el comandante B, las reglas son otras. Uh-huh. Lo que mostraba que era o implicaba era que internamente no era un solo grupo todavía. No eran las FARC. Sí, querían ser las FARC. Nunca han sido las FARC y probablemente no serán las FARC. Pero entonces internamente lo que hay es como grupos que coordinan algunas cosas, donde hay apoyos directos desde Mordisco y Gentil a ciertas unidades para mantener lealtades, pero hay mucha autonomía. Entonces es realmente difícil ver qué tipo de organización estamos hablando. Cuando llega Petro al poder, empieza pues el proceso un poco de negociación. Nos acordamos de la famosa foto de septiembre de 2022. Y ahí sí empieza a cambiar la cosa. ¿Cuál es el puerto de llegada del MC en las negociaciones? Tampoco ha sido nunca claro. ¿Qué es lo que piden y qué quieren? Pues hoy por hoy no lo tenemos muy claro. Ni siquiera lo tiene claro Kyle Johnson, que ha estado con ellos yo creo que muchas más horas que cualquier periodista colombiano. Lo que sí es claro es lo que no quieren y lo que no son. Y una de las cosas que queda claro es que ninguno de ellos quiere tumbar el Estado ni hacer una revolución. Así lo explica Kyle Johnson. Ellos siempre han tenido una cosa desde muy, muy temprano. O sea, es muy difícil saber qué quieren el MC. Pero hay un par de cosas que se sabe desde 2016-17. Uno era recuperar las zonas de las FARC. Eso era una de sus metas. ¿Para qué? No se sabe, pues, o no han dicho. Pero sí, porque ellos no quieren tumbar el Estado ni hacer una revolución. Sí, exacto. Y militarmente creo que saben que es imposible. Si las FARC no lo pudieron hacer, ellos tampoco lo van a poder hacer. Es así de sencillo. Y el otro era que querían ser reconocidos como una guerrilla de verdad. Eso es un tema que sí. Les toca mucho. Y lo logran ahí un poco con el Estado. Ahora, el gobierno Petro tenía una dificultad. El MC decía en ese momento, o nos reconoce, nos da estatus político y no negociamos nada. Entonces el gobierno puede ser, en este momento que debe hacer el gobierno, es como listo, si yo le doy estatus político, ¿qué me das a mí? O sea, es una negociación, es unas por otras. ¿Qué le dio en cambio? Pero no le dio nada en cambio. No le dieron nada en cambio. Lo único que parecía en ese momento ser un poco un intercambio era el tema de la deforestación. Porque después de esas reuniones, pues el MC... bajó. Exacto. Habían anunciado una prohibición en mayo de 2022, pero no era tan claro qué era la dinámica. Pero en octubre de 2022, después de la reunión,
la prohibición sobre la deforestación es generalizada. Y por el lado del gobierno, la operación Artemisa que era esta operación militar contra la deforestación que mencionaba usted. Entonces paran esas dos cosas y parece que es un poco un acuerdo informal ambiental para la mesa. Pero en términos del nombre del grupo y reconocimiento de estatus político, pues hasta que sabemos nosotros era algo que el gobierno le otorgó, pero no hubo negociación para recibir algo a cambio. En las primeras de cambio, en los primeros meses de la negociación, sí se registró en el país un descenso en la tasa de deforestación. Un dato que lastimosamente hoy ya no se da porque otra vez está empezando a subir en estos últimos 3 meses, según lo advirtió la propia ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad. Este tema que es tan importante tampoco se ha podido evacuar porque en la última reunión pues se descubrió que las negociaciones hoy con el MC solamente van a ser con una pequeña parte de ese grupo que representa Calarcá y Andrei Avendaño. Aquí Kyle Johnson nos explica qué representan ellos y de dónde vienen en el MC. Sí, no, después de, último año y medio de negociaciones siempre ha habido muchas tensiones dentro del equipo del MC. Había Andrei del Frente 33, que era el primero como jefe negociador, pero también había la gente de Suroccidente como Sebastián Martínez. Entonces había tensión entre Andrei y Sebastián de quién debería liderar el equipo. También había tensiones por el gobierno mismo, porque Petro en varios momentos quería tener un cese, como usted mencionaba, y al mismo tiempo no. Entonces, esa es la falta de decisión concreta, la que fuera, de Petro termina también generando problemas en la mesa, frente a los cuales esas tensiones del LMC terminan empezando a abrir como algunas grietas. Uh-huh. Y de hecho es el tema del cese en Guaviare este año en marzo que realmente genera lo que termina siendo ruptura. Porque antes de lo que pasó en Cauca, cuando el Frente de Dagoberto Ramos del MC mata a esa lideresa gobernadora indígena de una forma atroz y absurda, ya hay tensiones, ya hay como señales de un posible rompimiento en el grupo, en el equipo negociador del MC. Pero después de lo que Toribio, hay una reunión en el Cauca entre Calarcá, a Andrei Avendaño, que era del 33, Andrés Patiño, que era es el jefe de todas las unidades del suroccidente, en que ven qué hacer, porque realmente los de suroccidente decían como, no, eso es una violación del cese cualquiera, sigamos normal. Y lo de Calarcá y Andrés dicen, no, tienen que reconocer lo que han hecho y asumir responsabilidad y todo eso. En esa reunión, Petro anuncia la suspensión del cese en Valle Cauca Nariño. La reunión se acaba, las tensiones siguen. Y ya se busca una reunión especial en San Vicente de Caguana a comienzo de abril y aparece Calarcá, aparece Andrei Avendaño y las personas cercanas con ellos. Pero los de Suroccidente no aparecen. De hecho, en Guaviare, el único representante de Suroccidente, Sebastián Martínez, su comandante le dijo que se fuera temprano del ciclo sin firmar nada porque estaban en desacuerdo de lo que se estaba negociando. Entonces, de hecho, Sebastián se va de San José por su propia cuenta hacia el Cauca, muy, muy molesto por lo que se estaba negociando. Esas divisiones, eso termina dividiendo el grupo. Y en San Vicente, cuando llega Calarcá, André y la gente cercana, Leopoldo, que es se ve mucho más viejo que lo que es, pero Cipriano Cortés, Javier 33, todo eso es la mitad, un poco más de la mitad del equipo negociador, llegan diciendo, llegamos sin permiso de Mordisco. Llegamos en contra de las posiciones de las demás unidades del grupo, que había un debate interno y ellos decidieron seguir por su lado, sin la luz verde de Mordisco de los demás. Es que hay como dos niveles de la cosa. Entonces,
hay una división donde tenemos el bloque, lo que llaman el bloque Jorge Suárez Briceño, que es Calarcá, como se menciona, y el bloque Magdalena Medio, donde está André y John Mechas. Ellos también dicen que tienen alguna parte del Frente Carolina Ramírez que opera en el sur, en Putumayo y Amazonas, exacto. Por el otro lado están los del suroccidente, los de Cauca, los de Arauca y Casanare, los del suroriente con Mordisco, y han creado unos nuevos bloques que realmente no son bloques y pues están ahí, pero es más show que cualquier cosa, como el bloque central. Ellos están con Mordisco y están fuera de la mesa en este momento. Entonces, esa es como la gran división. La mayoría de la organización ya hoy en día no está sentada en la mesa. Lo que se está descubriendo ya lo sabíamos. Es decir, que el MC no era el MC y que solamente se agruparon de manera estética para presionar al gobierno de Gustavo Petro a que lo reconocieran como una guerrilla, como las nuevas FARC. Hoy es evidente que el MC es una cantidad de unidades que tienen control territorial y que además tienen cooptados las rentas ilegales en varios de sus territorios. Y según Kyle, el MC intentó utilizar la negociación para fortalecerse como grupo, sobre todo a través de la llegada de Iván Mordisco al poder. Pero evidentemente hoy se ve que esa estrategia fracasó. El MC, a través del proceso de negociación, intentaba fortalecerse internamente y a través de la llegada de Mordisco al poder. Entonces intentaron centralizar el poder y generar una dirección nacional que pudiera manejar la organización. Nunca lo consolidaron, nunca lo lograron. Y ahora esas divisiones preexistentes, cuando llegan a la negociación, son las que rompen. O sea, todos sabíamos que el suroccidente era algo particular en el MC. No seguían las reglas, eran muy enfocados en la economía, eran particularmente violentos, etc. Y ahora se rompe con el suroccidente. O sea, los problemas internos que se veían son los que terminan generando esa división. Uno, yo creo que hay ciertas cosas sobre cómo manejar plata y política en el suroriente. Creo que empieza a haber algunas tensiones, pero nada realmente, porque en San José de Guaviare, en el ciclo allá, cuando llega Calarcá a la mesa, hay buena comunicación con Mordisco en algunos momentos. O sea, no están divididos. No, es que yo creo que había tensiones entre ellos, pero no una división. Pero luego, post rompimiento del cese, lo que pasa en Cauca, Calarcá decide, ahí sí yo sigo con la negociación y Mordisco tiene que tomar una decisión. Nosotros siempre hemos dicho que en el discurso, el MC tiene una ideología en su discurso. Pero en la realidad, si esa ideología es real, y si realmente afecta, es transversal en la organización, pues no tenemos la evidencia para decir que sí. Lo que yo creo es que termina habiendo figuras más políticas que otras dentro del MC. Y muchos de ellos están en la negociación, incluso como Calarcá. Como Calarcá, como André. Incluso el mismo Sebastián Martínez del suroccidente era un pensador político, no tenía ningún mando militar ni nada así. Pero esas figuras entonces creen, Calarcá y André, por ejemplo, creen que negociar es algo que hace una guerrilla política. Los otros poco creen lo mismo, pero tienen otras prioridades. Kyle Johnson llega a la conclusión con la cual muchos vamos a estar de acuerdo, y es que el MC no es una guerrilla como tal. No, yo no creo que es una guerrilla como tal. Yo no puedo, porque para nosotros, para decir que es una guerrilla, necesitan el aspecto ideológico. Y nunca hemos podido afirmar que existe. Podemos verlo en el discurso, eso sí, pero los discursos pueden ser una fachada. O sea, sí. Las AGC tiene cierto elemento ideológico en su discurso, pero en su actuar, no. Poco lo mismo pasa con el MC, pero hay mucha variación. Si podemos decir que tiene algo, es que no se puede afirmar que tiene una ideología. Lo que uno puede afirmar es que ciertos miembros del grupo son ideológicos y los demás no.
Y esos ciertos miembros son como gente como André. Yo creo que André Avedaño es el mejor ejemplo de Frente 33. Él es muy joven, tiene 29 años, de hecho. Lleva poco tiempo en las FARC, incluso estuvo en la cárcel un tiempo. Y ahora es el comandante de Frente 33 en Caratumbo. Él es, desde hace rato, uno de los, digamos, pensadores políticos en la mesa para el MC. Sí. Y tiene un muy buen discurso. Uno puede preguntarle de cosas que el grupo nunca ha hablado. Yo le pregunté por seguridad jurídica en una negociación y tiene respuestas, digamos, ideológicas. Si son reales o no es otra cosa. Él era de las FARC cuando se firmó el acuerdo de paz. Sí, pero era muy bajo. Él era una comandante de comisión. Era muy bajo en la jerarquía. De hecho, él estuvo en la cárcel un momento y sale de ahí, de la cárcel por el acuerdo y se une a la disidencia. Él sube en el poder porque es de los primeros con John Mechas que trata de reorganizar este frente. Pero sí, no se puede decir que el MC en su totalidad es una guerrilla ideológica marxista, nada de eso. Es muy capitalista incluso. Incluso en su visión política es capitalista. Pero lo que sí se puede afirmar que algunas personas sí tenían... El discurso ideológico es real. Para muchos es una fachada. Y se ve cómo operan los frentes internamente. André Avedaño concedió hace poco una entrevista a la revista Semana, en la que reconoce evidentemente que hay una profunda división en el MC. Miren lo que dice. Mira, yo puedo decirte que con mucha franqueza hay un problema de coordinación interna. Yo no puedo decirte mentiras, no puedo decirle mentiras al pueblo colombiano. Hay un problema interno en cuanto a la forma de ver las condiciones, de interpretar el momento político del país. En eso hay una gran división. Decirte que nosotros no tenemos un tema de confrontación, no tenemos un tema de dificultades a gran escala con ellos. Solamente hay algunas observaciones que se han hecho y se han venido haciendo, que de pronto nos las habrán planteado nosotros se las hemos planteado. Cuando hablo de nosotros, hablo de quienes hoy participamos. Estos días estuvimos participando de las reuniones acá y nos mantenemos en el proceso. De otro lado está Calarcá, que parece ser el que está mandando la parada hoy en la mesa de negociaciones, porque a pesar de que represente menos del 40% del MC, pues parece que es el jefe de ese 40%. A diferencia de André, Calarcá no es un cuadro político. Calarcá es un tipo, yo creo que Calarcá un poco, no sé qué tan político es. Sus entrevistas públicas se ve que es muy débil en el pensamiento político, o ideológico por lo menos, pero creo que la mesa, lo que le dio la mesa es... Vocería y reconocimiento, que él ahora puede verse serio, le dio un micrófono. Pero lo que creo que tiene Calarcá es que tiene personas en la mesa cercanas a él que sí son más políticos que él, como Leopoldo Durán y Tomás Ojea. No crean que sean los mejores pensadores políticos que hemos visto, pero si Calarcá no tiene ese poder político, que creo que no tiene la visión política muy fuerte, tiene a estas personas que alrededor de él que sí. 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 ¿Y por qué siguen ellos asesinando a excombatientes? Sí, eso ha sido un tema muy, muy fuerte con ellos desde 2017, realmente. Las acusaciones que hacen, yo creo que hay ciertas cosas. Uno son las acusaciones que hacen, que no necesariamente son verdaderas. Como sabemos, muchas veces una excusa y acusan a los excombatientes en Meta, Caquetá y esa zona de trabajar para la Segunda Marquetalia, porque en la Segunda Marquetalia hay comandantes que operaban en esa zona. A veces los acusan de trabajar con el ejército. Y eso ha sido como la justificación detrás de algunos casos. Pero en realidad hay muchas presiones sobre el MC, sobre los excombatientes, y si los excombatientes no ceden a esas presiones, ahí sí entra la violencia. Entonces ha habido excombatientes que, por ejemplo, Calarcá presionaba muy fuertemente, pelearon, dijeron que no a Calarcá y al rato estaban muertos. O hay comandantes locales muy bajos que dicen que los excombatientes hablan mal de ellos y solo por supuestamente hablar mal de ellos,
los pueden matar. O sea, la acusación grande, yo creo que muchas veces es una fachada por temas mucho más personales, mucho más pequeños, que existen entre ellos y los excombatientes que han apostado a la paz de verdad. Lo cierto es que hoy cualquier negociación que se haga con el MC, su alcance va a ser mucho menor, porque una negociación pues que se pensaba que iba a ser nacional va a terminar siendo una negociación regional por cuenta de esta división. Según Carl Johnson, las zonas donde puede haber algún avance en las negociaciones son estas. Esas zonas van a ser Catatumbo, sur de Bolívar y norte y nordeste antioqueño, es el bloque Magdalena en medio, y después partes de Caquetá, sur de Meta, y posiblemente algunas zonas por el río Caquetá, y ya. Que son zonas grandes, son zonas importantes, pero entonces la negociación de pronto es un poco más fácil, aunque su alcance es más acotado. Pero no quiere decir que los problemas se acaben, porque todavía hay discusiones de dejación de armas, los derechos de las víctimas, incluidos los excombatientes, en eso, y después la seguridad. Si se llegan a algún tipo de acuerdo, la seguridad post-acuerdo. Porque ahora, si resulta que dejan las armas, y espero que la discusión de dejación de armas sí llegue a compromisos claros de dejación de armas temprano, no en la posición del MC. La posición del MC quiere que es al final, como lo que decía Iván Márquez. Exacto, y lo que dice el ELN hoy en día, todos, hay como un consenso entre los grupos que uno deja las armas después de ver las transformaciones. Sí. El mismo Calarcá me dijo, es más probable que usted y yo nos muramos antes de ver esas transformaciones. O sea, el pensamiento de Calarcá hace un año era muy largo plazo. Ojalá eso cambie, y puede que cambie. Pero eso quiere decir que el post-acuerdo es más importante, porque ellos pueden dejar, si ellos dejan las armas, tienen los otros como mordisco, los de suroccidente ahí, que pueden matarlos. Y que se han mostrado dispuestos a matar a excombatientes, como bien lo mencionaba usted. Para Carl Johnson, el hecho de que el gobierno de Gustavo Petro les dio un estatus político y los reconoció como ellos querían ser reconocidos, ha resultado un boomerang para el MC, porque no tienen primero una ideología establecida, pero sobre todo no tiene nada que ver con el Estado Mayor Central. Yo creo que igual el estatus político terminó siendo un poco un boomerang para el MC. Lograron lo que querían, pero como no tenían una ideología ya establecida, pues quedaron un poco con, no sé cómo decirlo, pero quedaron un poco cortos en ese tema y públicamente. Entonces, pero sí supieron en su momento aprovechar el proceso, pero igual su aprovechamiento termina resultando bastante débil. Yo creo que ahora es el momento para el equipo de gobierno de un poco sentarse y pensar muy bien qué va a ser su estrategia de negociación. Para dónde quieren que vaya, cómo van a ser los pasos para llegar ahí y con quién. Entonces yo creo que este es el momento que el equipo de Camilo tiene que aprovechar muy bien para lograr algo con los que siguen en la mesa. Si no, sería una oportunidad perdida muy, muy, muy grande. Este ha sido el último pronunciamiento que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Hace tan solo unos días, un pronunciamiento que demuestra que cada vez se están agotando más las posibilidades de una negociación con el MC y que de la paz total estamos pasando, por lo menos con el MC, a la guerra total. La ofensiva contra el EMC en el Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes. Si el presidente tiene que ir, el presidente irá. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand.
Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.